Entonces vamos a hablar acerca de la guerra espiritual, porque en Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra estos principados y contra estas potestades y contra estas huestes de maldad que operan en regiones celestes. ¿En dónde operan? ¿En el infierno? Oh, cierto que no. En este mundo, alrededor nuestro. Aquí estoy, 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo primero que vamos a hacer, después de entender que hay un mundo espiritual, que hay un mundo invisible, que hay una operación que se está llevando a cabo constantemente en un mundo que usted y yo no vemos, pero el cual usted y yo podemos resultar afectados de una manera o de otra, de una manera buena o de una manera no tan buena. La Biblia nos llama a ser conscientes de ese mundo espiritual y de esa operación que se lleva ahí a cabo con todos estos personajes, como se llama a veces todas estas entidades, que nosotros sabemos que son ángeles o demonios o espíritus, huestes de maldad. Lo primero que yo busqué es que la Biblia nos habla de una lucha, pero muchas veces hemos escuchado la palabra guerra espiritual. Es una palabra que está muy trillada en la iglesia cristiana hoy en día y que ha sido muy trillada. Pero la Biblia no nos dice que es una guerra, sino la Biblia nos dice que es una lucha. Cuando busqué en el diccionario la palabra lucha, encontré un concepto que se los quiero compartir. Dice, tenaz en el esfuerzo para sacar adelante un propósito, como correr una carrera. Tenaz, tener tenacidad, tener resistencia, tener empuje, tener insistencia, como diríamos los colombianos, berraquera, perrengue, dicen por ahí, ¿no? Tenaz en el esfuerzo, ser insistente, persistente, tener tenacidad. ¿En qué? En un esfuerzo para sacar adelante un propósito. Eso significa, o ese es un concepto que encontré de lucha. Nosotros estamos en una lucha, estamos en una fuerza, en un esfuerzo para sacar adelante un propósito. Caminar en el Señor, caminar en obediencia, servirle, adorarle, obedecerle, entender las cosas celestiales. Nuestro esfuerzo y nuestra lucha no es para alcanzar la salvación, porque la salvación la recibimos como un regalo por fe. Pero ahora que somos salvos, decía Pablo, tenemos una carrera que correr por delante. Y ahí es donde tenemos la lucha. Y Efesios 6:12 dice que en esa lucha hay huestes espirituales de maldad. Busqué la palabra guerra en el diccionario y encontré un significado así: situación de hostilidad entre dos partes. Situación de hostilidad entre dos partes. Entonces una guerra ya es una guerra declarada, donde usted está haciéndole ataques a la parte enemiga y la parte enemiga está constantemente haciéndole ataques a usted. Entonces no sé con cuál de las dos palabras identifica usted su vida cristiana. Si usted está en una lucha, como dice la Biblia, en un esfuerzo tenaz por continuar hacia adelante la carrera, o si usted está en una confrontación frente a frente con las huestes espirituales de maldad, y usted todos los días hace guerra contra ellos, y ellos todos los días hacen guerra contra usted. Empezando que la Biblia no define que esto sea una guerra, sino lo define como una lucha. Entonces deberíamos de quedarnos con el término lucha. Es una lucha. De entrada, una vez aclarado eso, podríamos decir que la guerra espiritual no existe. Al menos no en la Biblia. Seguramente existe en algunos libros, en algunas enseñanzas cristianas, en algunos ministerios, o seguramente en nuestra cabeza ha existido por mucho tiempo el concepto de guerra espiritual, pero no es así como lo está definiendo Efesios 6:12, que es el versículo caballito de batalla para hablar
de la famosísima guerra espiritual. Pero cuando vamos a la Biblia, lo primero que descubrimos es que no existe el término guerra espiritual, sino que existe una lucha. Una lucha. Y si yo considero por la Biblia que no existe la guerra espiritual, entonces, Robinson, ¿qué vamos a hacer con las cantidades y cantidades de ministerios de guerra espiritual? Porque existe ministerio de guerra espiritual. Está bien que existan personas que oren y que intercedan y que en la iglesia se haya apartado un grupo de personas para interceder, para clamar y para orar. Pero ¿por qué llamarles ministerio de guerra espiritual? Ahora la Biblia nos deja ver que hay 5 ministerios. Entonces, ¿quién se inventó el quinto? Pues no fue la Biblia definitivamente, sino fue el hombre. En su afán de querer hacer las cosas mejores para Dios, hemos inventado cosas que la Biblia no nos llamó a inventar. Y terminamos diciendo así dice la Biblia, cuando así no dice la Biblia. Veámoslo rápidamente en Efesios 4:11, por favor. ¿Quién nos ayuda? 4:11. 5 ministerios. Cristo mismo le dijo dones a la gente, a unos el don de ser apóstoles, a otro de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia del Salvador, y a otros el de ser pastores y maestros. Gracias, Marlito. Cristo mismo constituyó a unos, enumérelos, apóstoles, que fueron ¿cuántos? 12. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuántos ministerios hay ahí? ¿Y a dónde quedó el ministerio de guerra espiritual? ¿Y a dónde quedó el ministerio de niños? Ahora, está bien que les enseñemos a los niños, que hagamos actividades para los niños, que tengamos iglesia para los niños y escuela para niños. Pero ¿por qué le vamos a llamar ministerio de niños? Si la Biblia me dice que hay 5 ministerios. Ministerios de empresarios. Ministerio de artística. Ministerio de artística. Ministerio, ¿no? Entonces terminamos añadiéndole cosas a la escritura. Y a veces se nos llena la boca diciendo que somos bíblicos y que nuestra iglesia es bíblica y que tenemos la sanísima y santísima doctrina bíblica. Y existe también el ministerio de danzas. Bueno, está bien que queramos danzar para el Señor, pero pues no vayamos más allá del texto, no vayamos más allá de la Biblia. Y si lo vamos a hacer, no digamos que somos bíblicos, por favor, digamos que somos personas que queremos hacer las cosas bien para Dios y que ahí nos inventamos unas cosas chéveres. Pero no podemos decir que el ministerio de guerra espiritual sea un ministerio que esté en la Biblia. Primera de Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo que he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Por qué tenemos que inventar más allá de lo que está escrito? ¿Acaso la Biblia no es suficiente? La Biblia es suficiente. Nuestra fe debe ser una fe bíblica. Nuestra conducta de vida debe ser una conducta de vida bíblica. Nuestra esperanza es bíblica. Nuestro servicio al Señor debe ser un servicio bíblico. Ahí estuvieron los apóstoles, ahí estuvieron los profetas, ahí están constituidos los evangelistas, los que solamente predican de Cristo, del mensaje de salvación, de la soteriología, del ordo salutis. Esos son los evangelistas, los que solo llevan el mensaje de salvación. Un evangelista no se va a poner a predicar acerca de guerra espiritual, porque el ministerio es evangelista. Los pastores predicamos de muchas cosas para edificar la iglesia. Los maestros tenemos la obligación y el llamado de enseñar doctrina a la iglesia. El pastor necesariamente debe tener los 2 ministerios,
el pastorado y el de maestría. El maestro necesariamente no tiene que tener el de pastorado. Yo conozco personas que no son pastores, muchas personas, y que son unos maestros y unos eruditos de la palabra, y nunca han pastoreado una iglesia, ni lo harán porque no es el llamado. Ahí están los ministerios. Debemos aprender a no pensar más allá de lo que está escrito, dice 1 Corintios 4:6. Nunca se le olvide ese pasaje porque le va a servir a donde usted vaya en la vida. No pensar más allá de lo que está escrito, porque el canon fue cerrado y la Biblia es nuestra rectora de autoridad, de conducta y de fe. ¿Amén o amén? Seguimos, entonces descartamos el ministerio de guerra espiritual en la Biblia. Descartamos la guerra espiritual en la Biblia. Nos quedamos con el término lucha espiritual. Por ende, descartamos también aquello de ponerle nombre a los demonios. Porque la Biblia no le pone nombre a los demonios. Y entonces usted y yo, ¿por qué le vamos a poner nombre a los demonios? Espíritu de pobreza, espíritu de adulterio. Y ahí está la famosa canción de Marcos Witt, ¿no? Espíritu de iniquidad, todo el mundo huye. Espíritu de maldad, huye. Espíritu de brujería, y todo el mundo cantábamos, huye. Bueno, yo no decía huye, yo decía fluye. Por alguna razón yo nunca escuché la canción original y yo pensé que ahí decía fluye. Sí, hasta hace como 2 años la escuché y decía era huye. Cuando toda la iglesia decía espíritu de brujería, yo decía fluye. Imagínense usted esa barbaridad. Y era huye. No, hasta hace poquito lo entendí. ¿Quién nos enseñó? La Biblia no nos manda a ponerle nombres a los demonios, ni a orarle a los demonios. No nos manda eso. Hay un demonio muy famoso que se inventaron y es el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es un demonio que persigue a los siervos de Dios para hacerlos caer en fornicación y en adulterio. Y eso es un mito generalizado en muchas partes. Pues Jezabel era una señora malísima, que odiaba a Elías y le quería cortar la cabeza, no se quería acostar con él. Y le quería quitar el ministerio, lo quería era pelar. La señora murió lamentablemente muy mal, se la comieron los perros. Pero de esa historia de Jezabel contra Elías, entonces aplicaron a toda la iglesia la guerra espiritual y ahora hay un demonio que se llama Jezabel que quiere hacer caer a los pastores. ¡Por Dios! ¿Por qué pensamos más allá de lo que está escrito? Terminamos inventando cosas que no son bíblicas, enseñándole cosas a la gente que no son bíblicas, haciéndole perder el tiempo y el esfuerzo en cosas que no edifican para nada, cosas que no sirven para nada. Entonces, si queremos una vida bíblica, ya es lo que nos llama el Señor, a no pensar más allá de lo que está escrito, ni a quitarle ni a ponerle. Si queremos una fe bíblica, si queremos una iglesia bíblica, si queremos un ministerio bíblico, ¿qué tenemos que hacer? Creer en la Biblia. Creer en la Biblia. Hace poco hablé con un pastor, hablamos muchísimo, como desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Oiga, aquí, muy querido, nada de lo que digo todo ese tiempo de la Biblia. Y a mí me daba pena decirle, la primera vez que lo conocía. Porque si no conocemos la Biblia, entonces vamos a creer cualquier cuento que nos echen. Cualquier falso profeta, falso maestro, falso pastor. Hoy en día con la internet vamos a creer cualquier cosa si no conocemos la Biblia, si no leemos la Biblia. Nuestra fe nos ves una fiaca. Entonces, queremos una vida bíblica, queremos una fe bíblica, queremos una iglesia bíblica. Leamos la Biblia y creámosla. Y no le añadamos y le quitemos y pensemos más allá de lo que está escrito. Tampoco podemos caer en los extremos. Entonces, pastor, como no existe la guerra espiritual según la Biblia, según la Biblia, no según Robinson, entonces me voy a relajar. No, la Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. No podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Pablo decía, quise ir hasta ustedes, pero Satanás me estorbó. Satanás sí puede estorbar.
No podemos ignorar que existe ese mundo espiritual donde está operando y maquinando cosas. Pero tampoco podemos irnos a hacer guerra, porque no tenemos una guerra contra Él. El que lo venció en la cruz fue el Señor Jesucristo. Y nosotros estamos escondidos en Cristo, dice la palabra. Entonces no podemos caer en el extremo, primero, de satanizarlo todo, o segundo, de relajarnos por completo, ignorar las maquinaciones del enemigo. No podemos caer en el extremo. Ay, Robinson nos dijo que existe el mundo espiritual y que operan las huestes de maldad. Entonces ahora vamos a ver demonios por todas partes. Y ahora todo lo que veamos es satánico. No podemos caer en ese extremo porque resultamos obsesionados con Satanás. Nuestra obsesión es por obedecer al Señor y servirle y agradarle y honrarle. Eso es lo que mueve nuestra vida. Nuestra vida no la mueve la obsesión por las tinieblas. Por eso no es sano y no es bueno tampoco estar espiritualizando todo y viendo demonios en todas partes y diciendo que todo es del diablo. No comas, no toques, no manejes, no te pongas, no hagas, no digas, porque todo es de Satanás. No es así. No es así. Un día llegó una señora a la iglesia y el diablo estaba en la puerta de la iglesia, ahí aburrido, llorando. Y la señora le dijo: hermanito, Dios lo bendiga, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Y el diablo le dijo: no, hermana, es que allá adentro, toda esa gente, todo lo que pasa en sus días me echa la culpa a mí. Y la hermana le dijo: sí, no les ponga cuidado, son cosas del diablo. Todo no podemos satanizarlo todo, pero tampoco podemos irnos al extremo de ignorar las maquinaciones, los tropiezos y el estorbo que el enemigo nos quiere hacer para que nosotros tropezamos en esa carrera que tenemos por delante en nuestra vida de fe. ¡Qué lindo! 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tampoco vamos a ignorar que Él está operando. Porque si usted ignora que Él está operando, puede tomar ventaja sobre usted. Ventaja sobre usted. Qué hermoso. Qué hermoso. Entonces, descartemos ese tema de la guerra espiritual. La Biblia no habla de una guerra. Descartemos el tema de los ministerios de guerra espiritual. Así no dice la Biblia. La Biblia sí dice que hay 5 ministerios. Descartemos eso que nos enseñaron mal, de estar colocando nombre a los demonios, porque eso no sirvió sino para excusar nuestro pecado. Ay, hermano, volví, caí en la tentación. Satanás me tendió una trampa y me puso zancadilla y yo le fui infiel a mi mujer. Pero no es culpa mía, es culpa del diablo. Volví a tomar, volví, caí en la borrachera, me gasté la quincena en la cantina. Eso debe ser un espíritu de alcoholismo. Me inventé cuento. Su vida que no está sometida al Señor. Entonces ponerle nombre a los demonios también ha servido para excusar el pecado de más de uno. No ha servido para que le haga guerra a Satanás. Eso no es así. También lo que no dice la Biblia es acerca de las maldiciones generacionales, porque esa es otra. No, yo caigo del alcohol porque mi papá era alcohólico. Eso hace parte de la famosa y mal llamada guerra espiritual que no dice la Biblia. Vamos a ir a Deuteronomio 5:9, por favor. Lo abrí en Deuteronomio 5:9. No te inclinarás a ellas ni las servirás, las imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sí ve, pastor, que dice que las maldiciones generacionales se pasan a los hijos y hasta la tercera y cuarta generación? Mentira, así no dice la Biblia. Con ese versículo nos metieron el cuento de las tales maldiciones generacionales. Yo leí mucha literatura sobre maldiciones generacionales y que había que romper maldiciones generacionales. Ay, pobrecito, no tiene la culpa, es que arrastra una maldición de su tatarabuelo. Mentira. Mira lo que dice el texto. Visito la maldad de los padres. ¿La maldad de quién? ¿Sobre quién? Sobre los hijos.
que si los padres son malos, los hijos también salen ¿qué? Malos. Pero no porque haya una maldición generacional, porque nuestros hijos ven lo que hacen los padres y lo imitan, lo normalizan. Si el papá es un grosero, si el papá es un altanero, irrespetuoso con las mujeres, violento, ¿cómo va a ser el hijo? Va a respetar a las mujeres. Va a ser una persona que no es decente en el trato con su novia, con su esposa. No es cariñoso. ¿Y es porque por la maldición generacional, ¿cierto? Por el mal ejemplo de la maldad de los padres que ahora la han seguido, ¿quiénes? Los hijos. Tercera y cuarta generación, mire lo que dice: de los que me aborrecen. ¿Sí? ¿Por qué el Señor les visitará la maldad? ¿Porque pecaron los padres o porque estos aborrecen al Señor? Hermano, ahí no habla de maldiciones generacionales. Visitará la maldad de la cuarta generación, porque la cuarta generación está aborreciendo al Señor. Está aborreciendo al Señor. Mira lo que dice Ezequiel 18:19. Yo le voy a ganar a Michael. Ezequiel 18:19. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. ¿Es cierto? Vivirá. El hijo no llevará el pecado de su padre. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? ¿En dónde dice la Biblia que las personas arrastran maldiciones generacionales? Respuesta: en ninguna parte. Así no dice la Biblia. Me enseñaron mal. ¿Y lo creíste? Por no estudiar la Escritura. Así no dice la Biblia. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Pues porque el hijo se convirtió al Señor, según el derecho, hizo justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá, porque no pecó igual que su padre, no siguió el ejemplo de su padre, porque va a tener que responder por el pecado de su padre. No está eso en la Biblia. El alma que pecare, esa morirá. ¿El que quién? El que peque. El hijo no va a pagar, ni el nieto, por el pecado del papá o del abuelo. Eso no está en la Biblia. El hijo no llevará el pecado del padre. ¿Lo dice o no lo dice? Maldiciones generacionales. El hijo no llevará. Tenemos que creer a la Biblia, hermanos, y no agregarle lo que ella no dice. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Listo, fin de la discusión de las tales maldiciones generacionales. Chao, maldiciones generacionales. Chao, demonios con nombres. Chao, Jezabel. Chao, ministerio de guerra espiritual. Nos han metido cuento, hermanos, y no nos dimos cuenta. Seguramente fue gente con buena intención, libros con buena intención y otros con mala intención. Pero la Biblia es la verdad. La Biblia misma dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y llegamos a iglesias a conocer la verdad y nos metieron en engaño. Se llama apostasía, torcer la Escritura, para que no tengamos una vida que agrade al Señor, para que no tengamos la vida que Dios quiere que llevemos. Por eso el enemigo infiltró las iglesias. El enemigo sí quiere que tú leas la Biblia, pero él te la quiere enseñar mal. Por eso Dios nos ha guiado a hacer una serie de enseñanzas que se llaman Así lo dice la Biblia. Así lo dice la Biblia. Qué hermoso. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. No hay maldición generacional para el que está en Cristo. No hay cristianos endemoniados, no hay cristianos poseídos. La Biblia dice que ya tenemos la unción del Santo. La Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo era un cristiano endemoniado?
¿En dónde habita el Espíritu Santo? ¿De la mitad para acá y los demonios de la otra mitad para allá? ¿Sí? No, hermano, el que esté endemoniado no es de Cristo. Por más cara de piadoso que tenga, por más que diente y ofrende. No existen cristianos endemoniados. Entonces, el que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es, él no va a pagar por los pecados de su padre. Ya Cristo pagó por sus pecados, por los de él. Porque el alma que pecare morirá. Y Cristo murió por ese pecado del que se arrepiente, del que le entrega su vida a Jesús, del que reconoce el sacrificio que hizo en la cruz por amor, le entrega su corazón y su vida creyendo en esa obra maravillosa que tanto sufrió él y tanto le dolió, pero la obedeció por amor a ti. Entonces, otra, pero pastor, la Biblia sí habla de guerra espiritual, dice que yo debo atar al diablo. Ya acá los voy a corchar. ¿La Biblia habla de atar al diablo, sí o no? Exacto, sí, la Biblia dice que hay que atar al diablo, pero no somos nosotros, ¿no? Apocalipsis 21. El único lugar donde la Biblia dice que hay que atar al diablo. Yo se lo leo. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Después de la segunda venida del Señor Jesús, esto va a ser una realidad. El diablo va a ser atado. La Biblia sí dice que hay que atar al diablo, pero no dice que es usted y yo el que lo vamos a atar. Pero dentro de la corriente de la guerra espiritual, no solamente se ha enseñado a ponerle nombre a los demonios, a hablar de maldiciones generacionales, a hacer ministerios de guerra espiritual, sino que se ha enseñado a atar al diablo. ¿Cómo le parece eso, Joseph? Pero el man sigue suelto. ¿Sí o no, hermano Lumeri? Sigue suelto. Con tanta gente que lo ata. Y diablo te ato. Y le pisan la cabeza. Te piso la cabeza y te ato y luego te reato. El problema no es que lo están atando, el problema es que hay alguien que lo está desatando. A ese es el que debemos buscar. Porque mucha gente, de hecho, cristianos lo atan. Hay que buscar es quién lo está desatando. Porque el problema está con el que lo desata. No, hermano. La única parte donde la Biblia dice que hay que atar al diablo es allá en Apocalipsis, después de la segunda venida, donde va a ser atado por 1000 años.